Soy María Antonia Peña, rectora de la Universidad de Huelva. Nací en la línea de la Concepción, pero desde que tengo 6 años vivo en Huelva, y la verdad es que ya me siento onubense también, no solamente por la vinculación del tiempo, sino por el afecto a la tierra durante todos estos años. María Antonia, ¿qué acontecimientos cree que ha determinado la conformación urbanística de la ciudad? Bueno, la conformación urbanística de la ciudad de Huelva es una conformación que procede de finales del siglo XIX, concretamente del último cuarto de siglo, y está muy determinada por lo que eran los grandes sectores económicos de ese momento: la minería, el ferrocarril y el puerto, que de alguna forma también siguen siendo condicionantes hoy día de nuestra provincia. Son esos 3 elementos los que suponen el despegue de la ciudad de Huelva en esa época, y son también los que van determinando su configuración urbanística. Por ejemplo, es muy importante el cierre que hacen las 2 líneas férreas, la de Sevilla y la de Zafra, que forman como una especie de V limitada por los 2 ríos, en las que está contenida la ciudad de Huelva. Eso limitó su crecimiento en otras direcciones y marcó un crecimiento urbano un poquito anómalo en la dirección de la salida a Sevilla y en la dirección de la salida a Gibraleón. Y también esto está en conexión con lo que había sido la tendencia histórica de Huelva, a bajar desde Los Cabezos hacia la zona baja, ocupando cada vez más la zona de la Marisma. Una zona que no siempre era salubre, una zona con muchas dificultades, donde se va construyendo más bien un asentamiento suburbial, pero que luego hoy día ha sido ya integrado en la ciudad y ha estado urbanizado. Entonces, esos son los elementos que nos definen. El puerto, con todo lo que supone de una economía exportadora, de mineral, de producto agrario, y todo lo que supone esa canalización del ferrocarril como vía de salida de la ciudad. ¿Y con respecto a la industria? Bueno, en el caso de los antecedentes históricos, la industria de Huelva nunca fue notable. Desde finales del siglo XIX y en la primera mitad del siglo XX, lo que vamos a encontrar es una industria de muy poco nivel, pues normalmente fabricación de productos que eran de consumo interior, pues desde elaboración de algunos productos agrarios, como por ejemplo fabricación de ladrillos, de cemento, las fábricas de gas y electricidad. Es decir, era una industria muy pensada para lo que era el propio mantenimiento de la ciudad, y nunca fue un sector relevante, salvo si entendemos que por sector industrial pues hay que entender lo que suponían todos los talleres que estaban vinculados a las empresas mineras, concretamente a la compañía de Río Tinto, que tenía muchísimos, miles de trabajadores en Huelva, o todo lo que estaba aparejado al mantenimiento de las líneas ferroviarias o del puerto. Pero realmente industria, como la entendemos ahora, es una industria que viene del polo químico, que viene de la década de los 60 del siglo XX, y bueno, que realmente ha determinado el crecimiento de la ciudad, pero que no la ha dotado de una nueva configuración urbana. La ciudad ha seguido distanciada de lo que eran los ríos a través de esas separaciones naturales o artificiales de los trenes. En ese sentido, ¿qué asignatura importante cree que tiene Huelva pendiente urbanísticamente hablando? Bueno, yo creo que Huelva tiene un reto importante todavía de romper esas barreras, porque realmente en el siglo XIX lo que se establecieron fueron barreras en el territorio. Ya hemos avanzado mucho con el traslado, por ejemplo, de la estación ferroviaria o con la eliminación de la línea de Zafra. Eso nos ha permitido acercar la ciudad a su espacio natural, que era el que le daba su identidad, que son los ríos y que es el puerto. Eso yo creo que está comenzado, pero queda mucho por avanzar, porque de hecho tenemos ahí el ensanche sur, que todavía no está ocupado, que no se está construyendo en él, ¿no? Y que sería una forma de, curiosamente, que la gente se encuentre con su verdadera identidad, que es la identidad portuaria de Huelva, y que siempre ha estado muy separada, ¿no? Hemos ganado mucho con el paseo marítimo. Yo creo que eso ha sido un antes y un después para el concepto que tiene el ciudadano de la ciudad, pero creo que tenemos que ocupar esa zona y sobre todo tenemos que articular mejor las distintas ubicaciones de la ciudad, ¿no? El espacio, por ejemplo, de la Huelva Norte sigue siendo un espacio muy desvinculado de la zona centro, y eso habría que articularlo mejor, colmatando los vacíos y generando espacios de interrelación entre esas zonas de Huelva. Para eso supongo yo que es importante que las administraciones públicas encargadas de la gestión de la ciudad tengan un proyecto de ciudad. ¿Crees, como rectora, como historiadora, que Huelva adolece de ese proyecto público de ciudad? No, yo creo que en eso se ha avanzado mucho, ¿no? Ya tenemos planes estratégicos. Es verdad que antes esto era un poco
a salto de mata, pero ya tenemos planes estratégicos donde se define lo que la universidad es decir, hay un diagnóstico de partida y hay un horizonte. Lo que pasa que también el recorrido de estos planes estratégicos, como ha pasado con tantas cosas, ha estado muy interferido por la crisis económica y ahora por esta crisis sanitaria que tenemos, que al final también es crisis económica. Difícilmente se puede hacer un diseño de ciudad si luego no se tiene una financiación adecuada para implementar las medidas que se necesitan, para articular el territorio, ¿no? Para que la gente se reubique. En el caso de Huelva, por ejemplo, hemos tenido un fenómeno muy curioso que en otras ciudades no ocurre, que es que la gente de Huelva que quería otro concepto de vivienda, por ejemplo una vivienda unifamiliar, que tuviera algún espacio verde y tal, pues se ha tenido que ir a los pueblos de alrededor, concretamente en nuestro caso, por ejemplo, al Jaraque, ¿no? Esa es una deuda que tiene la ciudad consigo misma, porque espacio hay, entonces tenemos que ser capaces de crear esos espacios donde la gente pueda estar con una forma de vida determinada, pero dentro de la ciudad. Pero yo pienso que ahora mismo sí que se tiene algunas ideas muy claras, ¿no? Esto que te decía del acercamiento a las zonas portuarias, el acercamiento a los ríos, con todas las dificultades que tiene una ocupación de la marisma, que eso tiene una complejidad urbanística grande, pero sí que es verdad que eso yo creo que está en la mente de las instituciones. Lo que pasa que hay muchas dificultades externas para poder acometer ese proceso. El papel de la universidad en este proceso de investigación, de ordenación, de asesoramiento científico, ¿se está llevando a cabo? ¿Os dan, digamos, tenéis un papel, la universidad como institución? Sí, bueno, la universidad ha estado presente en la elaboración de estos planes estratégicos, tanto en el de la ciudad como en el de la provincia, y siempre que nos llaman para ofrecer algún tipo de asesoramiento, nosotros estamos ahí. Además, nos podemos preciar de tener un buen grupo de investigadores e investigadoras que se dedican específicamente al patrimonio en sus distintas versiones, que también cuando se habla de patrimonio se simplifica, pero estamos hablando de muchas cosas a la vez, ¿no? Y creo que esto además está fortalecido actualmente con un centro de investigación en patrimonio que tenemos constituido y desde donde se está abordando el patrimonio en múltiples direcciones: el patrimonio arqueológico, el histórico, el documental, el antropológico, el urbanístico, por supuesto, y creemos que ahí se puede aportar mucho, ¿no? a esta construcción de la ciudad y de su identidad. Y bueno, te decía que también estamos intentando que dentro de este perfil de cómo quiere ser Huelva se tenga en cuenta su perfil universitario, que es nuestro proyecto Huelva Ciudad Universitaria, para que la identidad de Huelva también refleje este componente tan importante de la ciudad, que es su universidad, con toda la atracción de miles de estudiantes a ella que supone cada año. Y Huelva es un gran yacimiento arqueológico. Toda ella. ¿Qué tenemos que conservar? ¿Qué tenemos que recuperar? ¿Qué no podemos perder? Bueno, yo creo que cuando se habla de patrimonio siempre se habla de primero conservar lo que hay, es decir, no seguir perdiendo. En el caso de Huelva se ha perdido mucho y no podemos seguir perdiendo, entonces hay que conservar con sensatez. En términos arqueológicos no todo es conservable, porque toda la arqueología no descubre muros y edificios, sino que hay precisamente la excavación arqueológica es un proceso destructivo. Si queremos tener el conocimiento tenemos que ir quitando capas y tenemos que ir conservando y a la vez destruyendo el propio yacimiento. Esto es así en todas partes, ¿no? Entonces es importantísimo conservar, es muy importante investigar y es muy importante dar a conocer el resultado de la investigación para que la gente valore y conozca lo que se está encontrando en su ciudad. Yo creo que hay dos grandes asignaturas pendientes, que es sobre todo pues destapar lo que está tapado, y tenemos espacios magníficos en la ciudad que podrían ser espacios arqueológicos disfrutables por la población. Por ejemplo, la plaza, lo que se conoce como la plaza arqueológica, eso yo creo que es un horizonte al que tenemos que tender, el que eso se pueda descubrir y sea un espacio arqueológico disfrutable y visitable y explicable, ¿no? Que tenga también un sentido didáctico. Y luego tenemos que empezar a meter mano, en el mejor sentido de la palabra, a algunos yacimientos que sabemos que están ahí, que tienen una potencialidad enorme, como por ejemplo es el de Saltés, y que ahora mismo, bueno, pues está como está, ¿no? Esto tiene que ser una apuesta de futuro. Tampoco podemos descubrir una ciudad como la de Saltés para luego dejarla desprotegida. Entonces tenemos que ir haciéndolo por fase, descubriendo, estudiando y protegiendo. Y estas serían, desde el punto de vista arqueológico, en principio yo creo que las grandes asignaturas pendientes. Bueno, en cuanto al papel que juega la educación
en la investigación, en la conservación del patrimonio. ¿Cree usted que la educación en Huelva, en sus estadios iniciales y medios, se está ocupando realmente de que el alumnado conozca y sienta Huelva? ¿O se puede hacer más? Yo creo que se hace algo, pero no se hace lo suficiente, porque también los currículum escolares están tan saturados de información y los niños tienen que saber de todo, ¿no? Tienen que saber seguridad vial y tienen que saber protegerse ante las drogas y tienen que saber el reciclar y tienen que saber además de patrimonio. Todo no cabe, ¿no? Yo creo que se hace algo, pero desde luego no se hace lo suficiente. Yo recuerdo cuando mis hijos han sido más pequeños ir a su colegio, me llamaban las profesoras pues para hablar de cosas de la ciudad y yo les decía que no sabéis que Huelva tiene un palacio en el centro. Claro, los niños no saben esas cosas, nadie se las ha explicado, no ha habido una transferencia oral de padres a hijos porque tampoco los padres lo saben. Entonces, o preguntarles, ¿sabíais que Huelva tenía un castillo hace tiempo y dónde estaba? Entonces, ese conocimiento que es muy, muy elemental lo que estoy diciendo, pues no se tiene y a veces no se alcanza a difundir adecuadamente. Y el problema no solamente está en los niños, sino en que tampoco los mayores muchas veces lo saben. Todo el mundo pasa por delante del palacio, ahora ve que hay un restaurante, antes había un banco, pero la gente no tiene, no se ha hecho pedagogía del patrimonio de la ciudad. Nuestra ciudad carece de autoexplicación. No, me acabo de inventar una palabra, pero creo que es la que mejor define una ciudad por la que tú vas y los edificios no están identificados, donde no hay una placa que recuerde ningún hito histórico, la ubicación de un edificio, una personalidad que vivió en esa casa. Entonces, ese también es una asignatura pendiente. La ciudad tiene que ser en sí misma un libro que vaya explicando al paseante qué es lo que contiene. No podemos seguir paseando por los sitios viendo edificios que nos parecen más o menos bonitos sin saber la historia que encierran. Entonces, esta tarea también habría que realizarla, porque no siempre podemos estar en los colegios, no siempre podemos estar formando en el sentido estricto de la palabra, pero la ciudad tiene que explicarse a sí misma permanentemente. Tiene que haber una información accesible para que la gente la lea, aunque sea un día, pues mira, estoy esperando aquí en la puerta de este sitio y resulta que es que aquí pues estaba el antiguo Cabildo de Huelva. Tiene que haber una explicación para que el ciudadano conozca su ciudad y lo que fue en el pasado también. A María Antonia Peña, ¿dónde le gusta pasear, perderse, quedarse contemplando el paisaje? Bueno, yo creo que Huelva tiene muchísimos sitios para perderse y para contemplar el paisaje. A mí me gusta muchísimo el Conquero, me gusta muchísimo la vista y me gusta mucho meterme en el Cabezo y andar por sus senderos, que es como estar en el campo dentro de la ciudad. Me gusta mucho toda la zona de la ría, la contemplación del río Odiel, del agua, ¿no? Y me gusta mucho el paseo urbano, A mí me gusta muchísimo y lo he hecho mucho, por ejemplo, con mis hijos, ir recorriendo la ciudad, ir explicándoles a ellos, pues mira, esto se llama Cabezo de la Joya, aquí hay una necrópolis, aquí se enterraban los que vivían en la otra parte de la ciudad, o esta es la plaza de San Pedro, la iglesia fue antes una mezquita y detrás tenía un castillo. Es decir, a mí el paseo urbano me parece muy interesante en Huelva, muy didáctico, y luego ese privilegio que tenemos de tan fácilmente poder estar en la naturaleza también es algo que me gusta aprovechar, claro que sí. Y para terminar, nos gustaría que amadrinara el proyecto Memoria de Delfines y que nos deseara por lo menos futuro y que lleguemos, ¿no? Bueno, yo os respaldo totalmente al proyecto Memorias de Delfines, porque realmente hace mucha falta que en Huelva se hable de patrimonio. Hemos tenido muchas décadas en las que el patrimonio era menospreciado, sobre todo por ignorancia. Y ahora estamos todavía a tiempo de mantener lo que tenemos, de cuidarlo, de darlo a conocer, incluso de poner en valor lo que se tuvo, aunque se haya perdido. Lo perdido no debe estar perdido para siempre, debe quedar en la memoria, y yo os animo a que sigáis trabajando en esta línea junto con otras instituciones que también hacen muchas cosas, junto con la universidad, porque al final el patrimonio es una herencia, es un legado que tenemos, que nos corresponde a todos, que es de toda la ciudadanía y que tenemos que disfrutar y valorar. Es nuestro pasado y es nuestra identidad. Pues muchas gracias por tu colaboración. A vosotros, muchas gracias a vosotros.